Regresamos a Código Salud, qué bueno que nos acompañas en la señal del Heraldo Televisión. Vamos a platicar del siguiente tema aquí en este espacio. Vamos a hablar sobre el mieloma múltiple. En el 60% de los casos, esta enfermedad se presenta con fatiga y anemia. En últimas fechas, la edad de riesgo se ha reducido. Ahora, a partir de 45 años, una persona puede ser vulnerable a este padecimiento, el cual es más frecuente en hombres. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Hoy es el día del mieloma múltiple y vamos a platicar con un especialista. Te presento los datos y regresamos a desarrollar el tema. Síntomas del mieloma múltiple: dolor óseo en espalda, cadera, costillas, pelvis o cráneo, bajo recuento sanguíneo, hipercalcemia, problemas renales e infecciones recurrentes. Y para trabajar este tema agradezco la presencia de la doctora Carla Espinosa Bautista. Ella es coordinadora de la Clínica de Leucemias Agudas del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Doctora Carla, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos Mariano. días. Gracias por la invitación. No, al contrario, doctora, su tiempo es valioso para que nosotros podamos platicarle a la audiencia en qué consiste esto. Hoy es el Día Mundial del Mieloma Múltiple. ¿Qué es? Es un tipo de cáncer, tengo entendido. ¿Cómo se manifiesta? Sí, es un cáncer de la sangre, específicamente de unas células que denominamos plasmáticas. Y estas células normalmente tienen la función de defendernos contra infecciones o contra otro tipo de cáncer. Sin embargo, en el mieloma múltiple empiezan a disfuncionar e invaden la médula ósea que está dentro de los huesos. Entonces ocupan el lugar de otras células que funcionan o que deberían de estar ahí funcionando bien. ¿Qué ocurre? ¿Por qué empiezan a tener este mal funcionamiento estas células que en lugar de protegernos, servirnos como de escudo protector, finalmente una barrera, empiezan a hacer la función contraria a todo esto? Pues hay alteraciones genéticas identificadas, aunque no sabemos específicamente cuál es el mecanismo que las hace empezar a disfuncionar más. Pero se asocia a estas alteraciones genéticas y van a empezar a formarse de manera muy abundante y sin control. Entonces invaden la médula ósea y no permiten el adecuado crecimiento de otras células buenas como los glóbulos rojos, y esto se traduce en anemia o en las plaquetas, lo que puede traducirse en sangrado. ¿Y hay una razón por la que se vaya directamente a esa parte, que las células que no están trabajando de manera normal se vayan e invadan esta parte? En realidad, estas células plasmáticas normalmente están en la médula ósea y nada más empiezan a crecer de forma descontrolada. Sin embargo, en el mieloma, además de esta invasión en la médula ósea, cuando está ya más adelantado o en etapas más tardías, puede haber involucro de otros órganos y afección de estas células plasmáticas a otros órganos, principalmente hueso, que es una de las características, también riñón, y a veces se pueden formar tumores sólidos formados por estas células plasmáticas. Comentábamos al principio, doctora, de esta cápsula que a partir de los 45 años hay personas que pueden ser ya más vulnerables a este tipo de enfermedad. ¿Hay una razón como tal o digamos que el universo de pacientes que se tiene a nivel mundial y en nuestro país es abierto, es general? En realidad, la mediana de edad se considera más o menos a los 60 años. Sin embargo, es muy claro que en México hay pacientes que pueden presentarlo incluso más jóvenes de 45. En el Instituto Nacional de Cancerología hemos visto pacientes de 20 años que llegan muy bastante jóvenes, ¿no, deteriorados. doctora? Muy chavos. Sí, y por eso es importante poder o saber identificar lo más temprano que se pueda los síntomas para que podamos atender a estos pacientes que tienen o pueden tener un buen tratamiento y una buena calidad de vida con la enfermedad. Y precisamente uno de los síntomas, también lo comentábamos, es la fatiga, el cansancio. Que el problema es ese, ¿no, doctora? Que fatiga y cansancio lo puede generar N cantidad de cosas. El cansancio regular por el estrés, el trabajo y por otras enfermedades. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar a identificar que un paciente pudiera ya estar involucrado en una enfermedad como esta solo si presenta cansancio al principio? Bueno, sí, como la mayoría de los cáncer, incluyendo los hematológicos, pues los pacientes pueden presentar un deterioro de sus funciones que es muy evidente. Sin embargo, como tú dices, la mayoría lo achacamos al trabajo diario, ¿no? Entonces no te das Estoy cuenta. bien cansado, pues es que trabajaste todo el día, amor. Sí, no, pues sí, pero puede ser otra cosa. Y uno de los principales problemas que puede presentar el mieloma múltiple es dolor, pero es dolor de espalda, la región lumbar se da muy frecuente. Entonces uno todavía piensa que es cansancio
cansancio más, Por mala pasé mal. postura y Exacto. que manejó mal o estuvo sentado tanto tiempo, exactamente. Exacto, sí, pero es un dolor que no se quita con analgésicos y creo que eso es lo que debe de llamar la atención. A ¿no? nivel lumbar, ¿verdad? Puede ser en cualquier parte, en cualquier pero parte mucha de la gente espalda. lo refiere en la espalda. Ajá. Y cuando está avanzado puede asociarse a fracturas. O sea, hay casos de pacientes que se pegaron y eso no fue un gran golpe y con esto tuvo una fractura, ¿no? O sea, se va deteriorando tanto el hueso que puede causar osteopenia u osteoporosis y esto favorece fracturas. Entonces, creo que es un foco rojo el cansancio, el dolor óseo, sobre todo que no se quite, ¿no? Que ya fuiste ahí al médico y no encuentran como algo muy claro, Exacto. analgésicos y no se quite. Continúa. En ese momento vale la pena hacer exámenes generales que te pueden hacer sospechar el mieloma múltiple, ¿no? Anemia, insuficiencia renal, aumento en las globulinas. ¿Cómo es el diagnóstico, doctora? ¿Cómo se diagnostica un cáncer como este? Es decir, ¿qué tipo de estudios se le hace a la persona para arrojar el resultado? Ya que lo sospechaste clínicamente, normalmente estudios generales, biometría hemática, entonces puedes ver disminución de glóbulos rojos. Prueba de sangre, pues, Exacto, mediante sí, una prueba de una sangre. prueba de sangre. También puedes ver la función del riñón, a veces se puede encontrar alterada. Niveles de calcio pueden estar altos también y las globulinas altas. Con esto sospechas bastante y pides ya estudios más específicos, pero sobre todo un aspirado de médula ósea. Como te comentaba, si estas células se fabrican dentro de la médula, pues hay que ir directo a la fábrica, tomamos un poco de sangre y hueso y ahí estudiamos en el microscopio, además de estudios genéticos, lo que puede estar explicando la enfermedad. Ok, y esta parte es importante porque finalmente habrá personas que piensen que es muy agresivo hacer un diagnóstico. Esta parte, por ejemplo, del aspirado que usted se refiere, ¿es exactamente invasivo, no invasivo, mínimamente invasivo? ¿Qué se hace con la persona? Es mínimamente invasivo. Normalmente los pacientes deben de ser sedados porque lo que haces es entrar en la cadera atrás con una aguja larga. Exactamente. O sea, le recuesta al paciente. Exacto, y de se le lado mete y se mete una aguja. Una aguja. Más o menos de 2 milímetros de ancho, pero pues el entrar al hueso duele. Entonces siempre preferimos sedar al paciente 15 minutos, no, es lo que dura el procedimiento. Tomas un pedazo de sangre y un pedazo de hueso y con eso haces el diagnóstico. Y ya con eso, digamos, pudieran ustedes los especialistas conocerlo, el resultado ya de manera más certera. Exacto, se necesita el aspirado junto con los otros estudios que denominamos inmunofijación para ver estas células plasmáticas. Y en términos generales, doctora, como la mayoría de las neoplasias y los cánceres que hay en nuestro país que desgraciadamente se diagnostican en etapas avanzadas, ¿sucede lo mismo con el mieloma? Sí, desafortunadamente hay algunos pacientes que llegan en etapas muy avanzadas y esto quiere decir que van a tener limitaciones a futuro, sobre todo para la movilidad. Yo he visto pacientes de 25 años que después de estar con parálisis 2 o 3 meses de no poder mover las piernas, llegan ya al instituto, ahí se hace el diagnóstico, pero es muy difícil revertir estos daños. Entonces, lo mejor es sospecharla antes de que haya cualquier cambio en la sangre, ¿no? O sea, como esto en laboratorios puede haber alguna sospecha y tratarlo de forma inmediata para no tener estos cambios, sobre todo en huesos que van a causar mucha comorbilidad. Y precisamente para entrar a detalle, doctora, sobre los tratamientos, ¿cómo es el tratamiento farmacológico específico para personas con mieloma múltiple? ¿Le parece? Vemos precisamente una serie de datos y los compartimos inmediatamente después con usted. Aquí te los presentamos, nos lo preparó nuestro equipo de producción. Los tratamientos más comunes para combatir el mieloma múltiple son terapia con medicamentos, radioterapia, quimioterapia, cirugía y trasplante de células madre. Pues el tratamiento es amplio y agresivo, por decirlo de alguna manera, porque estamos hablando de que ya usted nos hará la referencia, doctora, si todos los pacientes requieren de todos estos factores de tratamiento o solo algunos o se combinan. Pues sí está la radioterapia, la quimioterapia, medicamentos específicos, incluso la aplicación de células madre. Exacto, sí. Esta es una enfermedad que tratamos dependiendo de si consideramos al paciente o no candidato a un trasplante de médula ósea. Entonces, ¿de qué eso depende? determina bastante. Antes era por la edad, actualmente no nos guiamos tanto en eso porque podemos ver personas de 70 años que corren el maratón y entonces la capacidad de desarrollarte en la vida es lo que decide si puedes o vas a tolerar un trasplante y tenemos escalas médicas para cerciorarnos de esto.
Si el paciente es candidato a trasplante, tendemos a dar quimioterapia o inmunoterapia. En los últimos años, el mieloma múltiple se han desarrollado muchos medicamentos, como en otras áreas de la hematología, con inmunoterapia, con lo cual los pacientes responden bastante bien. Entonces, el objetivo es bajar la carga de la enfermedad con esta quimioterapia o en combinación con inmunoterapia, y después hacer una consolidación, que es como lo llamamos nosotros, con un trasplante autólogo de médula ósea. En este caso, los pacientes entonces reciben 4 ciclos de quimioterapia o inmunoterapia y después pasan al trasplante de médula ósea, y es un tratamiento largo porque después del trasplante deben de perdurar con un mantenimiento de quimio tomada, que en general se tolera bastante bien, hasta por 2 años. Pero ¿qué tan complicado es este asunto del trasplante? Porque me imagino que no es que lo vendan en la esquina tampoco, ¿verdad? ¿Tiene que ser compatible, tiene que ser familiar o puede haber donante externo? Células. Eso es lo interesante de esta enfermedad. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo que hacemos es recolectar las células madre del paciente después de que ya diste la primera fase de la quimioterapia. ¿Y se guardan? ¿Se preservan? Se hipercongelan a menos 80 grados. Y después das una quimioterapia enfocada al mieloma múltiple, y para que el paciente se recupere de esta quimioterapia, que es fuerte, pues lo que hacemos es inyectarle las células madre que ya habíamos guardado. Todo esto es a través de un catéter, ya no hacemos aspirados de médula ósea. Exacto, ya no es tan agresiva esa parte. Exacto, hay medicamentos que nos ayudan a que salgan las células madre de la médula ósea, vayan hacia la sangre periférica, por medio de una transfusión las recolectas, las congelas y vuelves a dar quimioterapia al paciente, y después de esa quimioterapia infundes estas mismas células por un catéter. O sea, no es como algo ya suena más de lo que es en realidad. Exactamente, yo por eso me quedaba la duda, y qué bueno que estás aquí con nosotros para que puedas resolver este tipo de inquietudes. Entonces, siempre existe la posibilidad, sobre todo cuando ustedes identifiquen que el paciente es candidato precisamente ya a un trasplante de médula ósea. De este aspecto. Así tenga 70 años, como nos decías, Sí, ¿no? depende mucho de la calidad de vida que tenga el paciente. Si decidimos que el paciente quizás no es candidato a este trasplante de médula ósea, hay muy buenos medicamentos, inmunoterapia, quimioterapia, que puedes ir combinando dependiendo de las comorbilidades del paciente para que tengan una buena respuesta, y pueden estar con estos tratamientos mucho tiempo. Además, creo que es importante recordar que como el mieloma múltiple afecta mucho el hueso, tenemos bifosfonatos y otros anticuerpos que se pueden inyectar subcutáneo para que el paciente esté con este refuerzo de los huesos, y es algo que también forma una parte muy importante del tratamiento. Y es muy común este tipo de neoplasia, es decir, tenemos entendido, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues sí, el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, en los hombres cáncer de pulmón o el cáncer de próstata. ¿El mieloma es muy común? El mieloma es como la tercera causa de cáncer hematológico, o sea, después de las leucemias y de los linfomas. Viene el mieloma. Viene el mieloma múltiple. Entonces sí, es una causa común. Creo que debemos de sospecharlo antes con estos síntomas y podríamos obtener mejores resultados. Y una última pregunta, doctora. La calidad de vida y la expectativa de vida que tiene un paciente, así incluso en etapa avanzada que se ha diagnosticado, ¿cómo es? ¿Es buena? ¿Es regular? ¿O cuál es la percepción que se tiene y la experiencia en México? Son dos cosas importantes. La genética que obtenemos al diagnóstico nos va a decir cómo le va a ir a este paciente, y también nos habla del tratamiento que debe recibir. Si yo ya sé que el paciente tiene una genética mala, pues voy a ser un poco más agresiva con el tratamiento para que el paciente pueda estar muchos años sin la enfermedad. Es importante aclarar que no es curable. El tratamiento se controla y el paciente puede estar sin síntomas mucho tiempo. Y en cuanto a la calidad de vida, depende mucho de los daños que haya tenido ya el cuerpo antes de que le pudieran hacer el diagnóstico al paciente. Por eso es muy importante la sospecha temprana. La sospecha temprana y el diagnóstico oportuno. Importantísimo en esta enfermedad y en todas, definitivamente. Claro. Doctora, te agradezco mucho la presencia en Código Salud. Gracias. No sé si manejes redes sociales o quieras compartir algún correo electrónico por si quedó alguna duda, la gente haga contacto contigo, por favor. Claro que sí, estoy en el ABC, en el consultorio, pueden llamar al 26 14 51 18, o estoy en Twitter como Carla Adesba. Carla Adesba, así te localizamos en Twitter. Muy bien, doctora, gracias por haber estado con nosotros en Código Salud. Un gusto, esta es tu casa. Bienvenida a las veces que sea necesario. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy bien.